Continuamos con más temas aquí en este Soria en Serio de hoy jueves y como vamos cerrando el mes, vamos cerrando poquito a poco, bueno, cerrando el mes no, estamos abriendo el mes, pero estamos cerrando la temporada, quería decir, y llega el momento de ir analizando un poco lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que a veces nos abruma. Lo hacíamos hace unos meses con Mercedes Ciria, economista. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Esther. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Y tenemos que volver a retomar todo donde lo dejamos, con una situación mucho más cambiante. Estábamos a las puertas en aquel momento de la guerra de Ucrania, comenzaba, teníamos esa crisis que ya nos atenazaba, pero es que ahora la situación es todavía más compleja en numerosos frentes. Sí, sí, parece increíble, ¿no? Parece que ha pasado un montón de tiempo y en realidad han pasado unos poquitos meses, pero unos meses en los que, bueno, pues ha sufrido muchísimo la economía, muchísimo, se ha desgastado muchísimo Europa y tenemos evidentemente un conflicto bélico del que todavía no vemos la posibilidad de salida y, claro, gente que está sufriendo muchísimo en todos los lugares, ¿no? En toda la geografía nacional e internacional. ¿Qué es lo que está pasando? Es una pregunta muy global, pero bueno, para ir metiéndonos en harina, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo con la economía en España? Ya estamos notando los efectos de esa invasión de Rusia en Ucrania, ¿viene por otros frentes? Bueno, pues evidentemente la situación a la que nos aboca la guerra en Ucrania dificulta el tema de materias primas, el comercio internacional se ve afectado, ¿no? Otras guerras existen y provocan el mismo dolor, pero esta nos afecta más directamente y económicamente de una manera más brutal, ¿no? Porque al final hay empresas también que están sufriendo porque sus clientes podían estar en Ucrania o estaban en Rusia y al final hay, bueno, todos de una manera u otra, indirecta o directamente, estamos sufriendo las consecuencias de esta situación, más si además conocemos a personas que son de allí, que conocemos un poquito lo que está sucediendo y la gravísima problemática que tenemos y evidentemente sobre todo los muertos, ¿no? Que hay en Ucrania, que eso yo creo que no deberíamos nunca de olvidar, que hay personas detrás de cada conflicto, sea el que sea. Durante estas jornadas estamos asistiendo a esas sanciones que se le van a imponer a Rusia. No sé cómo nos podrían repercutir aquí en España. Bueno, lo que decíamos al final, si vivimos en un mundo globalizado, por lo tanto cualquier injerencia o cualquier cambio en el panorama internacional nos afecta. Igual no directamente a nosotros, pero decimos yo no vendo nada a Rusia o a mí que haya un problema con Ucrania y que no estén produciendo parece que no me preocupa. Lo hemos visto, los consumidores lo han visto en el aceite de girasol, ¿no? El miedo generalizado, pero claro, pensemos las empresas que utilizan esas materias primas que provienen, ¿no? Al final solamente hay que mirar la bandera de Ucrania, es amarilla por los campos de trigo, ¿no? Entonces es un enorme productor. Y evidentemente Europa va a sufrir muchísimo, España y por supuesto otras zonas como puede ser África. La crisis que se está provocando, ¿no? De bloqueo a Rusia en cuanto a gas, en cuanto a otros productos también que evidentemente muchas de nuestras empresas del sector agroalimentario venden producto también a Rusia y compran y adquieren. Por lo tanto, ese comercio internacional sufre. Igual, como te digo, no parece que no lo sufro yo directamente, pero indirectamente lo vamos a sufrir. Estamos viendo la subida de los precios de muchísimas materias primas y de producto ya al final que nosotros compramos en el supermercado. Y estamos solamente un poco al comienzo de todo esto, ¿no? Porque parece que han pasado un montón de meses, pero es relativamente poco tiempo, es decir, al final, pero bueno, también los precios excesivos o brutales de los combustibles y bueno, pues muchas cosas que tenemos ahí que bueno, poco a poco esperemos que ahora mismo la energía no es lo que más necesitamos en los próximos meses a nivel Europa. Hablamos de nosotros como consumidores, ¿no? Pero también pensemos en las empresas, ¿no? Que muchas veces utilizan el gas para su producción. Entonces, bueno, pues todo al final en la economía está interconectado. Lo que pasa que a veces no somos muy conscientes, ¿no? Y somos un poquito como egoístas, lo mío, mío, y lo de los demás no me preocupa. Indirectamente estamos todos afectados. Comentabas que estamos al comienzo de todo esto. La misma pregunta que hicimos hace unos meses, ¿hacia dónde nos lleva esta situación? ¿Hacia dónde nos puede llegar? ¿Hay un límite?
Bueno, siempre parece que en las crisis, ¿no? Cuando hablamos de crisis, que a mí no me gusta mucho utilizar el término porque al final estigmatizamos, ¿no?, lo que está sucediendo, pero cada vez que hay algún ciclo económico, al final la economía, como explicaba el otro día para explicarlo de una manera muy rápida, no siempre podemos llevar el coche acelerándolo constantemente, entonces, lo comentaba otro periodista, siempre nos pedís ¿y cómo va a subir el PIB?, ¿no? Tiene que subir y subir. Bueno, pues no siempre puede acelerar y a veces, digamos que estos movimientos económicos pues, nos traen problemas, pero también generan un cierto parón que a veces es también, entre comillas, necesario para la economía. No podemos estar en un constante crecimiento, sería irreal y no sería positivo. Entonces, siempre ponemos un punto de inflexión, ¿no? Empezó la crisis del 2008 por Lehman Brothers, no sé qué. No, al final las crisis tienen muchos orígenes anteriores. Siempre cuando veo a los políticos o a determinadas personas culpar a una persona o a un hecho de todo lo que está sucediendo, pues me parece hablar de manera muy simplista. La economía y la vida en general es muchísimo más compleja, ¿no? Entonces, no todo parte de un único problema, sino que es un conjunto. Y tenemos que asumir también nuestra parte de culpa o de responsabilidad, entre comillas, en lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde iremos? Pues evidentemente van a ser un tiempo muy complicado, no puedo decir si meses o años, pero va a ser un tiempo complicado y que tendremos, lo que digo siempre, ¿no? Cuanto más trabajemos y más, pues intentaremos salir del bache. Precisamente de esa es una cuestión que se ha abordado mucho durante las últimas semanas, los últimos días, los últimos meses en los medios de comunicación, que no se va a producir ese crecimiento, que todo lo que se preveía no se va a poder llevar a cabo, que el Producto Interior Bruto español se va a ver congelado y, como nos decías, no es algo tampoco para llevarse las manos a la cabeza, tenemos que ser conscientes, o sí, pero tenemos que ser conscientes de que no siempre se puede crecer. Claro, no siempre se puede crecer, pero evidentemente si no aumenta ese crecimiento económico, pues unos y otros lo estamos sufriendo. Lo vemos al final en nuestra cesta de la compra, que es lo más simple, ¿no? Al final se ve más lo que vemos en el día a día, no lo que ven las empresas, pero nosotros como consumidores pues lo vemos en esa cesta de la compra, lo vemos en nuestra factura de la luz, lo vemos en todos esos gastos que se han ido incrementando y que nos generan un problema a la hora de seguir consumiendo. Tenemos el problema de la inflación al final, ¿no? Es decir, la subida de los precios, pero nuestro poder adquisitivo no aumenta. Hace muchos años escuché a una persona, y es una frase que yo como economista la escuché en un bar, ¿no? Alguien que estaba tomándose un chato de vino y dijo una frase categórica sobre la economía, que era: yo cobro en pesetas y pago en euros, ¿no? Que es una manera de explicar qué es lo que está sucediendo también en este momento. Tuvimos un momento de subida tremenda de los precios en aquel espacio de tiempo, lo hemos tenido en otros momentos, y ahora pues vemos de nuevo que nuestra cesta de la compra incrementa muchísimo, nuestros gastos habituales incrementan muchísimo su precio. Vemos también las hipotecas, ¿no? Que es otro de los temas que está ahí sobre la mesa. Al final, bueno, pues la economía particular, hay economías que no se ven tan resentidas, economías privadas, ¿no? Pues personas que en un momento dado pues su salario se ha mantenido durante toda la pandemia, pero tenemos que tener en cuenta las personas que han sufrido tantísimo y que vienen ya de ese desgaste anterior económico, ¿no? Al final, a eso es a lo que me refería, no ha partido todo de este bloque, sino que tenemos ya economías muy resentidas a nivel empresarial, a nivel de sociedad, y bueno, es algo que evidentemente pues ese crecimiento que esperábamos pues estaba claro que no se iba a conseguir, menos con una situación bélica tan cercana. Hoy es día 2 de junio, tenemos datos de paro, datos de afiliación, parece ser que, bueno, pues que son datos positivos, que el paro desciende, que aumenta la afiliación con respecto al pasado mes, con respecto al pasado año. ¿Esto puede contribuir algo a que mejore la situación, quizá mueva un poco más la economía? Sí, porque un poco referente a lo que te acababa de comentar, lo que acabamos de comentar, hubo economías que durante la pandemia no se vieron muy resentidas y que de hecho pudieron hacer algo fantástico que es ahorrar. Entonces también tenemos que tirar de ese ahorro, ¿no? Lo vemos que, bueno, estos fines de semana que hemos tenido puentes y tal, las pernoctaciones, creo que las cifras que vi eran de un 500% de crecimiento.
Creo que también esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a veces están los datos macroeconómicos, que son los grandes, ¿no? El PIB que queremos que suba, la inflación que aumenta, el Euribor que no sabemos qué le pasa, ni qué, ¿no? Y todo va aumentando, y nuestra cesta cada vez va disminuyendo. Pero si nos vamos ahora a tomar algo en la terraza del bar, pues afortunadamente, ¿no? Porque lo han pasado muy mal el sector Horeca, pues ahora hay movimiento. Igual no el que ellos esperaban, ¿no? Que esta siempre es la discusión, evidentemente, pero la gente tenía muchas ganas de salir y también hay un consumo ahí latente que estaba ahí pendiente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, como decía, parte de lo que sucede es culpa nuestra también, ¿no? Es decir, si siempre nos asustamos, por eso yo no suelo utilizar la palabra crisis, porque si no, al final, si llenamos nuestro lenguaje de un lenguaje negativo, pues al final nos lo terminamos creyendo también, ¿no? Y nuestra microeconomía a veces no tiene por qué seguir la misma tónica general de la macroeconomía. Puede ser que yo adapte mi negocio a la situación económica, puede ser que yo busque soluciones, hay cantidad de negocios innovadores que siguen creciendo, de actividades que están en plena ebullición. Tenemos unos fondos europeos, ¿no? Los Next Generation y otros fondos que pueden servir de revulsivo. Evidentemente, al final no nos van a dar con una varita mágica, nos lo tendremos que currar, pero si conseguimos todo eso, pues bueno, pues yo como siempre soy muy positiva, creo que con trabajo y esfuerzo lo conseguiremos. Está claro que la parte macroeconómica pues hay que lucharla, pero cada uno en nuestro pequeño jardín, si lo tenemos limpio y ordenado, pues conseguiremos buena parte de lo que podemos hacer en conjunto como sociedad. Antes de que se me olvide, Mercedes, ¿qué está sucediendo con las hipotecas? ¿Qué está sucediendo con el Euribor? Que también bueno, pues a la gente en la calle es un tema recurrente que le preocupa mucho. Sí, ayer no veo casi nada la tele, ya lo siento, pero no me da tiempo, pero vi a alguien que dijo, bueno, es que mi hipoteca va a subir 500 euros o algo así. Dije, pues madre mía, ¿qué hipoteca tienes? O qué mal informado estás, ¿no? Al final sí que es cierto que las hipotecas van a subir, porque el Euribor pues es al final determinado por el Banco Central Europeo y no se puede mantener en los tipos negativos en los que estaba. Esto lo sabíamos desde hace tiempo, que tarde o temprano tenía que subir, ¿no? Al final, ese Euribor lo que nos estaba permitiendo era tanto empresas como créditos, préstamos personales, etcétera, y las hipotecas, que al final es nuestro mayor gasto normalmente en el mes a mes, ¿no? Al final la parte de nuestra hipoteca creo que se lleva una parte muy importante de nuestro salario, ¿no? Entonces, lo que cuesta tener vivienda, ¿no? Si fuéramos caracoles lo tendríamos solucionado, pero como no tenemos esa ventaja, pues durante mucho tiempo el Banco Central Europeo ha rebajado esos tipos para que pudiésemos seguir manteniendo, digamos, ese nivel de endeudamiento de poder seguir adquiriendo préstamos. Préstamos que también la praxis, ¿no? Porque venimos de una crisis anterior, con un boom inmobiliario, una crisis inmobiliaria, etcétera, que provocó una mala praxis de muchas entidades financieras y eso generó un problema muy grave. Estamos en una situación totalmente distinta, aunque es cierto que parece ser que sigue subiendo el precio de la vivienda y va a ser más difícil, ¿no?, entre comillas, financiarse. Aún así, en una hipoteca no va a subir 500 euros, ¿no? Es decir, a veces magnificamos ciertas cifras y lo que tenemos que tener en cuenta es que todo depende de cómo gestionamos en su momento esos tipos de interés con esas hipotecas. Lo van a sufrir, pues evidentemente, más aquellas hipotecas que se referenciaron con un diferencial, que es lo que se añade el Euribor, más bajo, que no han pagado ahora mismo intereses. Los bancos han estado recibiendo el dinero sin cobrar intereses, entre comillas, para que lo entendamos, ¿de acuerdo? O sea, el interés era cero en muchísimas hipotecas. Entonces, bueno, pues también las entidades bancarias también empezarán a tener esos ingresos que no tenían, por darle un punto a la entidad bancaria. Bueno, nos quedamos más tranquilos porque no tengamos que pagar 500 euros más en nuestra hipoteca. Al final el Euribor puede generar, pues dependiendo de las hipotecas, pues unos euros. Habrá gente que tenga mega hipotecas y le suponga un dineral.
Y lo que sí que puede afectar es a empresas, que muchas veces los préstamos de las empresas están evidentemente referenciados a Euribor más un diferencial, más esa pequeña cantidad, y ahí sí que hay muchas empresas que también pues, son préstamos que a veces no son nuestros 300, 500 euros de hipoteca, sino que son 3.000, 4.000 euros al mes, y esto cambia bastante los préstamos. Préstamos, por ejemplo, los ICO también, ¿no? Que, bueno, todo ese tipo de préstamos que hemos recibido, tanto préstamos personales como préstamos hipotecarios, etc. ¿Hay motivos para seguir siendo optimista entonces? Bueno, yo siempre soy optimista, no lo puedo evitar. Creo que es bueno, porque si caemos siempre en el victimismo y en el miedo constante, pues al final nos lo creemos, y eso nos ha pasado en crisis anteriores, ¿no? Es decir, yo no he vivido determinadas crisis, pero la del 2008 la viví muy de frente. De hecho, yo empecé en consultoría en 2007 y vino la crisis en el 2008, un momento perfecto para las empresas y para todo. Y entonces la viví muy de frente, porque vi un momento en el que, aunque tuvieses la posibilidad de hacer crecer tu negocio, parece que como todo el entorno te decía que no ibas a poder, ¿no? No vas a poder hacerlo porque entonces estamos en una crisis brutal y tal, y al final pues tú te lo crees también. Y entonces, si seguimos esa mecánica, pues evidentemente nunca creceremos a nivel social. A mí me desagrada, te lo digo así sinceramente, muchísimo la crispación que se genera a nivel, ¿no? Siempre, o sea, a nivel político, ¿por qué tenemos que estar siempre en ese punto? Si todos, no digo que vivamos en el mundo de jauja, ¿no? Pero si hacemos bien nuestra parte y trabajamos en profundidad, pues evidentemente no nos afectará tanto estas cuestiones. Tenemos, eso sí, que esforzarnos más. El otro día lo comentaba también, ¿no? Alguien había comentado el tema de Borrell, que había dicho que había que bajar la calefacción. Bueno, es que como sociedad tenemos nuestra parte de culpa. Entonces, si somos conscientes de todo esto que nos afecta y que está afectando a los que están a nuestro alrededor, y que, aunque sea mínimamente, pero podemos hacer algo, aunque sea medidas muy mínimas, tenemos que avanzar en ello y trabajar en ello. Por eso yo creo que el positivismo nunca es malo. Bueno, pues vamos a quedarnos con ese mensaje. Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Como siempre, mensaje de positividad, y qué mejor para cerrar el programa de hoy que con ese optimismo. Gracias, Mercedes, por siempre acercarnos la economía de esa manera tan clara y tan didáctica. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme de nuevo, y cualquier cosilla que necesitéis siempre a vuestra disposición. Muy amables. Gracias. A todos ustedes, llegamos al final de este programa de Soria en Serio de hoy. Esperamos que les haya resultado interesante y que hayan descubierto, bueno, pues, las respuestas de todas aquellas dudas que tenían en su cabeza. Volvemos la próxima semana aquí en Soria en Serio con más cuestiones. Que pasen muy buena noche.